está listo, presto, con cinturón de seguridad colocado, por supuesto, ha prendido las luces y como está detenido porque no puede conversar con nosotros si lo hace ya en conduciendo con las balizas colocadas, puesta, bien ubicado al costado del camino, nuestro compañero, nuestro amigo, el doctor Guillermo Pacharoni. Mira, tocó la bocina y todo. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Gracias por este momento que nos ayuda, nos ilumina también, nos pone los faros apuntando al camino, realmente, este camino que hacemos cuando estamos arriba del auto, ¿no? Qué tremendo lo que ha pasado el fin de semana pasado. Hola, Guillermo, adelante. ¿Cómo les va? Buen día, un saludo para toda la audiencia. Esta vez me encuentro en mi estudio jurídico, no arriba del auto, que en alguna oportunidad hemos hecho notas en el auto detenidos, ¿no? Sí. La verdad que lo que ha sucedido la semana pasada es tristísimo. Yo creo que esto no es esta picada mortal que termina con un joven fallecido en la Avenida La Voz del Interior en Córdoba, que ha tomado repercusiones a nivel nacional, y hoy te digo que es el gran debate que se está dando a nivel nacional, estas picadas que quedaron al descubierto. Es una problemática que no es un siniestro vial común y corriente. Es una muerte ocasionada por un hecho vial, pero no tiene las particularidades habituales que tienen los siniestros viales, porque en el 99,9 de los siniestros nadie se sube a un auto para matar. Pero el que realiza una picada, y esto es importante aclarar, de que la picada es lo que se denomina un delito autónomo. Es el único delito preventivo que tenemos en el Código Penal argentino. Significa que no depende que ocasione la muerte o la lesión de alguien para que se active la figura penal. Es decir, uno corriendo una picada, solamente corriendo la picada, se convierte en delincuente, y por el solo hecho de correr una picada puedo sufrir una pena de prisión. El tipo penal va de 6 meses a 3 años, con independencia de si yo mato o no mato. Funciona como un delito autónomo, preventivo, y además funciona como un agravante de la figura penal del homicidio, en este caso culposo. Yo no estoy de acuerdo con que el delito sea culposo, porque la persona que dolosamente decide correr una picada, con intención de correr una picada, y decide subirse al auto en un ámbito no seguro, porque no es que estoy corriendo en un autódromo, sino estoy corriendo en la vía pública, con intención de correr esta picada, y bueno, y si se termina generando la muerte o el fallecimiento, creo que debería configurarse la figura del dolo. En este caso, sucede además que el fallecido es uno de los propios chicos que había corrido una picada. Entonces creo que esto ha sido lo trascendente, y que pone de manifiesto la peligrosidad de lo que representa la picada. Pero hay un montón de aristas para tocar. Desde lo psicológico, ¿por qué los jóvenes, varones, más del 97% de las picadas son realizadas por varones? Entonces acá hay una perspectiva de género que nos está diciendo algo. ¿Por qué los hombres, varones, necesitamos mostrar nuestra destreza, nuestra hombría en la vía pública, y exponiendo este tipo de riesgos? El ámbito sociológico, hoy se está hablando de lo que es la presión de grupo, cómo los varones, sobre todo cuando estamos en grupo, nos comportamos de forma más neandertales. Bueno, lo legal, las consecuencias legales, civiles, penales, pero sobre todo, hoy estamos hablando cómo hacer para prevenir de que esto no vuelva a suceder. Qué tremendo lo que ha sucedido realmente, Guillermo. Uno se pregunta cómo se procede en estos casos, porque según, bueno, ahora pudimos saber, conocer cómo se mueven estos grupos que lo hacen a través de las redes, se convocan, son redes abiertas, decían, cualquiera podía verlas, uno desconociendo totalmente cómo es esto, nos enteramos después del lamentable hecho de la muerte de este chico. Son redes abiertas. ¿Cómo se procede como vecino? Porque puede sucederte en la calle, ahí en tu vereda. En este caso fue allí frente al aeropuerto, ¿no es cierto?, donde no hay viviendas, pero puede pasarte en una avenida que está cerca de tu casa. ¿Cómo procedes como vecino en ese caso?
Y así sucede, porque de hecho los mismos organizadores prevén que si hay un control policial, por ejemplo, en la Voz del Interior, nos vamos a trasladar a la variante Juárez-Selman, y si está en la Juárez-Selman nos vamos a trasladar a la Sabatini, y si está en la Sabatini nos vamos a ir a otro lugar. Es decir, van siempre pretendiendo evadir el control policial. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Efectuar la denuncia telefónica, advirtiendo para que la policía pueda intervenir de forma preventiva. Una vez que se reúnen 200 vehículos con 400 motos, es muy difícil de disuadir y se requieren operativos de saturación, que se llaman, que requiere casi involucrar el ejército. O sea, con un patrullero yo no voy a lograr disuadir a 200 vehículos que están con la intención de realizar este delito, porque es un delito penal, claro. Y que además involucra a muchísimas personas veedores. ¿Y por qué? ¿Por qué es interesante ir a ver estas picadas? Porque es lindo ver una prueba de velocidad. Es lindo ver una Fórmula 1, un rally, verlo a Colapinto, porque lo hacen en un ámbito seguro, con un vehículo preparado y tiene un conductor extremadamente capacitado. No es lindo ver una picada en la calle, en la vía pública, porque tiene altísimo riesgo y esto puede generar muerte. Por eso es que está penado y está prohibido. Entonces, acá surge evidente que la primer llave de todo esto la tiene el Estado, la tiene la policía, la tiene la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal, quienes tienen que investigar y actuar preventivamente. La criminalística preventiva lo que propone es que evitemos de que se reúnan todas estas personas. Tratemos de intervenir. Hoy existe tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial, que se pone al servicio de las redes sociales para advertir previamente y poder desarticular antes de que se reúnan. Incluso, te diría, poder detener a las personas antes de que se cometa el delito, a los organizadores, por ejemplo. Claro. Y por último, plantear de que una vez que se realiza el operativo, se han realizado en Córdoba muchísimos operativos de control, donde no solamente se imputa a los intervinientes, sino que además se decomisan los vehículos. Es decir, la fiscalización y el control son, te diría que la gran llave para destrabar esto, pero no son la única. O sea, el Estado tiene un rol indudable, el Estado es el que tiene que garantizarnos a nosotros la seguridad vial, pero no es el único el Estado. Esto no lo resuelve el Estado solamente. El Estado tiene pero los medios de comunicación tienen otro rol, las escuelas tienen otro rol. Yo compartí en mis propias redes sociales una experiencia que me sucedió, porque este chico fallecido, nosotros de la Fundación Visión Cero, damos capacitación y charlas en distintos colegios. Hay un taller que se llama Bienvenido a la Jungla, y es un taller que damos en el último año de la escuela secundaria. Y en el año 2023, al chico fallecido, yo personalmente había ido al colegio, le había dado la charla de seguridad vial, de concientización, donde, entre otros elementos, analizamos, discutimos, teatralizamos y jugamos respecto con las picadas. Es decir, y él había sido parte, incluso había sido uno de los alumnos que participó en el juego que realizamos dentro de la escuela, dentro del aula, tendiente a concientizar los riesgos de una picada. Y esto demuestra, una vez más, que la educación y la concientización vial son solamente una partecita. Antes creíamos que era todo. Antes creíamos de que esto se soluciona con educación vial. Bueno, esto no se soluciona pura y exclusivamente con educación vial. Es una parte, y te diría que ni siquiera la parte más importante. La parte más importante es el rol que tiene el Estado de abordar un concepto sistémico sobre la problemática. Sí. De que hacer prevención antes de que se nos genere una muerte. Esta muerte de la semana pasada es triste, dolorosa, pero sobre todo absurda. Sí. Esta muerte es absurda porque realmente se podría haber evitado de forma muy sencilla. En este caso, Guillermo, ¿cómo te va? Cristian te saluda. Hubo una clarísima ausencia entonces del Estado en esto. Pensaba también en las redes sociales por las cuales y a través de las cuales se van publicitando estos eventos. Y una tercera observación, y que en realidad es pregunta, detrás de estas picadas, ¿existen las apuestas en la misma picada? ¿Eso es lo que en el fondo también está dando vueltas? Te respondo primero la primera. Creo que no sé si hubo una ausencia, pero que hubo una falla en la fiscalización, estoy convencido de que hay que mejorar.
Digamos, el Estado sé que hace esfuerzos, pero bueno, los esfuerzos no alcanzan y va a tener que el Estado reinventarse, porque esto es la ley del gato y el ratón. Bueno, o del policía y el ladrón. Acá es el policía y el delincuente. ¿De qué forma el poder policial, el poder de policía va a poder ejercer de forma más eficiente, no solamente después de que pase para la fiscalía, para sancionar, poner preso y llevar el juicio a los imputados, sino de qué forma vamos a garantizar de que estas situaciones no se generen, y mucho menos en un ámbito urbano donde nos ponen en peligro a todos. O sea, el Estado tiene que rever su política de prevención que hace en este sentido. Creo que con toda la trascendencia que se dio, el Estado va a tener que poner la barba sobre el remojo, todo el Estado, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Ministerio Público Fiscal, la policía, los municipios, todos para ver, y esto no es solamente de Córdoba, esto es de Argentina y de Latinoamérica, esto es un fenómeno casi mundial, el tema de la velocidad. Y por último, la segunda pregunta, escuchaba la semana pasada una nota que le hacían a un chico que participaba de picadas, que él dijo, en realidad el dinero no es lo que nos motiva más, lo que más motiva es demostrar, es mostrar que yo soy más tuerca, que yo soy más picante. Entonces esto es más complejo, que no es solo lo económico. Acá hay una necesidad de los varones, y vuelvo a resaltar, somos los varones los que necesitamos desarrollar estas velocidades y demostrar que lo que somos en la vía pública, en nuestra conducción, pero no tenemos una capacitación, por más de que yo maneje, no tengo una capacitación como conducción profesional, no tengo conciencia de lo que es la conducción defensiva, ofensiva, la conducción reflexiva. Es decir, puedo saber normas viales, puedo saber acelerar un auto, pero me faltan un montón de elementos, de requerimientos técnicos para poder subirme a un auto de Fórmula 1, por explicarlo, ¿no? O sea, creo que sé manejar, pero en realidad no sabemos manejar tanto como creemos que somos muy tuercas, que nunca pasa nada, pero la práctica después terminó demostrando que dos elementos técnicos. Primero, los vehículos que se preparan para correr picadas. Lo que se logra es darle más potencia, que el auto aumente más velocidad. Pero el sistema de frenado de ese auto no va adecuado. Es decir, yo un vehículo de competencia tiene un sistema de frenado que no tiene un auto particular. A esta potencia extrema, con esta velocidad extrema, requiere una intervención también en los frenos. Bueno, fíjate que en la misma picada hubo distancias de 60 metros de huella de frenado. Es decir, media cuadra de que el auto está con una potencia superior a la habitual, preparado para correr picada, pero no preparado para frenar una ruta, cosa que también nos sucede a todos. Muchas de las personas sabemos a qué distancia o en cuántos segundos mi vehículo aumenta de 0 a 100, pero no sé a cuántos metros frena mi vehículo de 100 a 0. Hagan la prueba y prueben, cuando vos vayas a 100 kilómetros, hacer una stop panic, una frenada de emergencia, y lo que vos crees que van a ser 2 o 3 metros, te vas a sorprender de la distancia de frenado que lleva un vehículo, sobre todo cuando desarrolla velocidades. Guillermo, a mí me interpela mucho esto de la inacción de la policía en torno a lo que vos decías al comienzo, cuando las picadas, digamos, el ruido que producen los motores, el tumulto de gente que se llega a ver estas picadas porque son convocatorias públicas, digo, ¿la policía no puede actuar por sí sola? ¿Tiene que haber una denuncia sí o sí? Sí, puede actuar de oficio. De hecho, venimos pidiendo, hoy en Córdoba no tenemos fiscalías especializadas en siniestros viales. Tenemos fiscalías especializadas en delitos económicos, contra la mujer, un montón de elementos, pero contra delitos viales no. Si tuviéramos un fiscal, tenemos una unidad judicial que sí es especializada en esto, la unidad de accidentología vial, pero no tenemos fiscalías propias de accidentología vial que un fiscal preparado pueda dedicarse a la materia y actuar de oficio y de forma preventiva. Creo que eso sería un gran avance para nuestro Poder Judicial, poder tener fiscalías independientes preparadas en esto. Y sí, yo entiendo que fallaron los controles, porque por más de que hagan muchos controles, y me consta, en este caso claramente que falló el control y puede intervenir de oficio. Vos fíjate que de hecho, desde que pasó la picada hasta hoy, que han pasado 5 días, no se ha vuelto a tomar noticia de que hayan corrido nuevas picadas. No.
El problema es que, vuelvo a decir, los delincuentes que corren y los delincuentes que organizan también son astutos y van evadiendo los controles. Entonces, se organizan para correr picada en el Parque Sarmiento y va la policía a ese lugar, decomisa 20 autos, pero inmediatamente se reorganizan en otro lugar. Bueno, creo que es un gran desafío. Sí. La criminalidad preventiva es algo que recién ahora estamos empezando a darnos cuenta y que pone de manifiesto la importancia de hacer prevención, no sancionar. Yo incluso discrepo con los que creen que modificando las penas esto se modifica. Yo, por más de que modifique la pena de robo, la gente no va a dejar de robar, o por más de que aumente la pena por homicidio o por femicidio, la gente no va a dejar de matar solamente por el miedo a la pena. La pena tiene que ver con un equilibrio de justicia, con ponderar nuestros valores sociales y decir, el que las hace, las paga. Estos son nuestros valores, es como las consecuencias de la sanción por haber incumplido, por habernos puesto en riesgo a todos. Bien. Pero esto no alcanza. Si hay una muerte, estamos tarde. Nuestra Fundación Visión Cero pregona la vida. Nuestro objetivo es que la gente no se muera en hechos viales. Si hubo una muerte, no me importa de quién fue la culpa. El método tradicional era, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Bueno, a mí no me importa de quién fue la culpa, me importa de que esto no vuelva a suceder y que si sucedió nos sirva de aprendizaje para dejar una sociedad más segura para todos, para construir una sociedad segura donde todos podamos circular y llegar a destino sin padecer un siniestro vial que cause la muerte. Claro el mensaje de Guillermo Pacharoni, director de la Fundación Visión Cero, como todos los lunes en este micro de educación vial. Te agradecemos, te mandamos un abrazo para vos y para todo el equipo. Gracias, Guillermo. Bueno, gracias a ustedes, a su disposición. Gracias. Triste, realmente doloroso también, ¿no? Porque, bueno, como decía Guillermo, no basta la educación. No. Este chico había recibido el curso, había estado en el curso. Es necesario, pero no suficiente. No suficiente, exactamente. Un gran desafío, creo, como fundación también para todos los integrantes, seguir en esta educación con mayor énfasis.